Buen día y muchas gracias por esta invitación al 41 Congreso Nacional de Pediatría de México. El tema que vamos a exponer lo he titulado Las guerras y la infancia, una denuncia de cine. Lo primero que tengo que decir sobre esta ponencia es que no tengo ningún conflicto de interés y que todos los contenidos volcados en ella provienen del proyecto Cine y Pediatría que muchos de ustedes conocerán. Y que actualmente acabamos de publicar el libro número 13, sabiendo que el 14 ya está escrito y estamos poniendo en marcha el número 15. Pues de aquí, de estas más de 800 películas que versan sobre la infancia y adolescencia, va a versar el contenido que hoy voy a volcar para ustedes. Y que he dividido en estas 5 partes, con un prólogo o introducción que será hablar de cómo la guerra es la constatación más clara del fracaso del ser humano. Entraremos en materia y dividiremos esas más de 6 decenas de películas relacionadas con la infancia y la guerra en el proyecto Cine y Pediatría en 3 partes, de alguna forma por el contenido que he expresado, ¿no? La primera será la guerra civil española, la segunda la relacionada con la Segunda Guerra Mundial por la importancia que esta tiene, y un tercer grupo de otras guerras, evidentemente, que están expresadas, lógicamente, en el séptimo arte a través de la mirada de la infancia. Y terminamos con un colofón que lógicamente es el objetivo de esta presentación, ¿no? Que nos atrevamos a prescribir películas para nuestros pacientes en las consultas, pero también en las escuelas, para los docentes o en las propias familias, películas que tengan que ver con la denuncia necesaria de las guerras y esa violación constante contra los derechos de la infancia. Empezamos con la primera parte, esa constatación del fracaso del ser humano, que es la guerra, cualquier tipo de guerra. Sabéis que existen muchas y como también existen muchas películas antibélicas a lo largo de la historia y que algunas evidentemente están en nuestra memoria, como El Gran Dictador, Senderos de Gloria, Apocalipsis Now, Los Gritos del Silencio, La Lista de Schindler o La Delgada Línea Roja, por citar algunas. Pero quiero pararme en este informe de UNICEF realizado entre los años 2005 y 2022 y que analizó 30 conflictos bélicos en el mundo. Mirar, en la diapositiva se exponen unas cifras que realmente son aterradoras, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo y en estos conflictos, más de 120.000 niños y niñas fueron asesinados o mutilados. Pero más de 100.000 niños y niñas fueron reclutados en la guerra. Más de 32.000 niños y niñas secuestrados y así unas cifras, lógicamente, que son pues, muy, muy preocupantes y por eso hoy estamos aquí. Y esta es la división de guerra e infancia en cine y pediatría. Lo he expresado anteriormente en estos 3 bloques y directamente vamos a pasar al primer bloque. La infancia en la guerra y posguerra civil española, un conflicto que fueron 3 años muy crudos en España que abarcó de los años 1936 a 1939. Y entre estas películas están ordenadas por orden cronológica de aparición. Esta película del año 1973, que está considerada una de las películas más importantes de la filmografía española, de un gran director como Víctor Erice, El espíritu de la colmena, y que habla del impacto psicológico que causó la guerra civil en la sociedad. Asimismo, esta película, adaptada de la novela de Miguel Delibes, El príncipe destronado, La guerra de papá de Antonio Mercero. He de decir que la mayoría de las películas que vamos a analizar, muchas proceden de una novela que están adaptadas al cine. En el caso de Miguel Delibes, es un escritor español, vallisoletano, para más datos, que ha sido al menos versionado en el cine, al menos en 10 de sus novelas, y una de ellas es La guerra de papá. Esta, por ejemplo, procede de una obra de teatro de Fernando Fernán Gómez, Las bicicletas son para el verano. Y aquí, curiosamente, la bicicleta aparece como un MacGuffin dentro de lo que es la visión de ese niño y de esa familia en ese verano cuando estalló la Guerra Civil Española en Madrid. Lo mismo, Tranvía la Malvarrosa, que es la novela de Manuel Vicent y que procede de los datos biográficos de su vivencia de la guerra civil y posguerra en Valencia. Y esta novela y esta película preciosa de José Luis Cuerda, La lengua de las mariposas, que habla de la relación entre un profesor republicano, don Gregorio, y un niño, Moncho, y eso unos meses antes del estallido del conflicto bélico.
y procede de Tres cuentos de Manuel Rivas, una película muy, muy aconsejable. Y fijaros, de pronto aparece un gran director mexicano como Guillermo del Toro, que nos ha regalado dos películas alrededor de la Guerra Civil y que son dos cuentos góticos. Uno es El Espinazo del Diablo y más adelante veremos otra obra suya también. Fijaros que procedente de otra novela, A Boca de Noche, es la película El viaje de Carol de Imanol Uribe y nuevamente es la visión del conflicto bélico a través de la mirada de esta niña Carol, de su amigo Tomiche y de otra pandilla de compañeros. Esta es la obra que os comentaba, la segunda obra que es pues, un cuento gótico de terror, El laberinto del fauno. En este caso, mezcla realidad y ficción para, de alguna forma, demostrarnos lo que ocurrió durante esos 3 crudos años en nuestro país. Y esta es una novela, pero sobre todo es una historia real. La historia real de 13 jóvenes militantes de las Juventudes Socialistas que fueron detenidas y ejecutadas injustamente en Madrid un mes después de terminar la Guerra Civil Española. Y fijaros lo que nos dice en algún momento en la película. Muero como debo morir una inocente. Adiós mamá, adiós para siempre. Tu hija ya jamás te podrá besar y abrazar. Que no me lloréis, que mi nombre no se borre de la historia. Esta última frase, que mi nombre no se borre de la historia, yo creo que sería válida entre todas las frases de cine que he recolectado para, lógicamente, tener sentido el poder recordar estas películas. Esta película, Pan Negro, que tuvo a dos actores niños protagonistas y que fueron los últimos niños que recibieron un premio Goya de la Academia, porque a partir de ese año, del año 2001 aproximadamente, la Academia Española dejó de dar premios a la infancia, lo cual me parece una forma de protección muy importante. Pero estos dos niños recibieron los dos últimos Goyas por su gran interpretación en la película Pan Negro, que lo que habla lógicamente son de los duros años de la posguerra en la Cataluña rural. Y fijaros lo que nos dice, ¿no? Vuelas demasiado bajo, Andreu. Vuelas tan bajo que parece que solo camines. Vuela alto y no te dejes atrapar por nadie. Otra película, también de terror gótico. Fijaros que el terror gótico es como un modelo para expresar la crueldad de la guerra, ¿no? Y la visión que los niños tienen de ella. La película Insensible, esta tiene una característica, que es que utiliza una enfermedad rara llamada insensibilidad congénita al dolor con anidrosis por el acrónimo CIPA, y que se comporta como una metáfora y como un símil a esa memoria histórica que nos queda de entonces. Y nos dice al protagonista en un momento determinado, no remuevas el pasado no existe. Realmente el pasado sí existe, desgraciadamente. Y termino con esta película, que es una de las últimas ganadoras de los premios Goya de la Academia, El maestro que prometió el mar, que procede de un hecho real acaecido un año antes del estallido de la Guerra Civil, cuando un profesor republicano fue a una escuela rural de Burgos. Allí impuso un método educativo maravilloso y entre ellos prometió a esos alumnos que eran del interior de España que les llevaría a conocer el mar de donde él procedía, era de Tarragona, de cerca del Mediterráneo, pero nunca pudo llevarlo a cabo porque nadie aceptó su proyecto pedagógico innovador y sobre todo sus ideas, y fue fusilado al inicio de la Guerra Civil. Y nos dice, tengo la voluntad de ayudaros a descubrir que dentro de cada uno de vosotros hay una persona llena de saber y también de ganas de aprender. Bueno, espero que hayamos aprendido algo con estas películas que nos sirven de recordatorio de esa visión de la infancia y adolescencia de nuestra cruda guerra civil española. Y paso al segundo apartado, la infancia en la Segunda Guerra Mundial. Esa guerra mundial que todos conocemos, una guerra que tuvo dos características muy crudas. Una que fue de la mano del holocausto nazi, que todavía nos preguntamos cómo una ciudad, cómo un país tan avanzado como en Alemania fue capaz de crear esa sensación para crear esa invasión y ese genocidio. Y lo otro, el uso de armas de destrucción masiva y que terminaron con el lanzamiento de 2 bombas atómicas en Japón, como todos sabemos. Bien, pues quiero empezar con una gran obra del neorrealismo italiano de Roberto Rossellini, Alemania, año cero, y continuar con una película antibélica maravillosa, francesa, de René Clement, Juegos Prohibidos. En este caso va unida a un leitmotiv musical maravilloso, que es el romance anónimo de Narciso Yepes y que acompaña la historia en todo momento.
Continuó probablemente con una de las novelas y películas que poco tenemos que decir, ¿no? El diario de Ana Frank, ¿no? Esa niña que escribe en un diario lo que supuso la persecución de la Gestapo a toda su familia, que tuvo que refugiarse en un ático de la ciudad de Ámsterdam. Y ya comienzo con películas, evidentemente quizás menos conocidas, pero muy necesarias. Andrei Tarkovsky nos regaló esta obra de arte en blanco y negro, La infancia de Iván, que es una proclama para denunciar cómo se puede convertir el alma pura de un niño en el alma de un monstruo a través de la guerra. Esta película procede de México, es una película maravillosa, El niño y el muro, y a través de la amistad de dos niños de 5 años que hacen un muro, hacen un hueco en ese muro de Berlín, podemos conocer esa realidad de alguna forma que dividió un país durante tanto tiempo. Curiosamente, una mirada desde México con actores infantiles españoles para darnos una visión de esa cicatriz que durante tanto tiempo dividió a la sociedad alemana. Y cómo no, una novela de Günter Grass que se llevó al cine por Volker Schlondorf, El tambor de hojalata, ¿no? Y ese personaje impresionante, ese niño Oscar Macerat, que en un momento determinado decide no crecer y que con su tambor es la conciencia y el redoble de aquel tercer Reich tan tremendo. Otra película muy aconsejable, quizás no tan conocida, Masacre, Ven y Mira, y precisamente Ven y Mira el horror que supone en mayúsculas lo que es esa resistencia bielorrusa en la Segunda Guerra Mundial, una obra de Len Klimov muy aconsejable y una obra de arte. Esta no necesita presentación. La vida es bella porque es un tono de fábula para presentarnos lo que era el horror del holocausto judío, pero lo hace con el toque de Roberto Benigni, que es productor, director y actor y que evidentemente es una historia que todos reconocemos. Y esta es una obra, quizás la única que existe de animación y procede de los famosos estudios japoneses Ghibli, que ha hecho muchas obras de arte en animación. Pero esta concretamente procede de una historia real de dos hermanos tras el bombardeo de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, La tumba de las luciérnagas. Hijo de un mismo Dios, nos acerca a la invasión nazi de Polonia y es un cruce entre imaginación y realidad a través de la religión de lo que supone, lo que supuso para ese niño, ¿no? Para ese niño que es Halli Joel Osment, lo reconoceréis porque es aquel famoso niño que fue el protagonista de la película El sexto sentido. Una película muy impactante, Nápoles, Escuela de Élite Nazi, dirigida por el alemán Dennis Gansel, quien ya nos dejó una obra previa que se titula La Ola, que también os aconsejo. En este caso nos describe estas escuelas de formación de líderes arios entre 10 y 18 años y donde se les lavaba el cerebro para tener esa nueva visión del mundo y que quizás sea una de las explicaciones, entre otras muchas, que hizo que podríamos comprender cómo un país con la cultura de Alemania fue capaz de desarrollar esa situación de holocausto. Una obra preciosa, tanto el bestseller del que procede como la película de Matt Herman, El niño con el pijama de rayas, esa historia de amistad a través de una alambrada de un campo de concentración entre Bruno, el niño alemán, y Smuel, el niño judío, ¿no? Una historia maravillosa. Fijaros, Rutka, un diario del Holocausto, es una película menos conocida, sería como una versión del diario de Ana Frank y también procede de las experiencias, lógicamente, de esta niña adolescente judía en un gueto judío, ¿no? Y fijaros lo que nos dice. La soga se va apretando a nuestro alrededor. La escasa fe que pudiera tener ha quedado completamente reducida a cenizas. Si Dios existiese, jamás permitiría que los seres humanos fuesen arrojados vivos a los crematorios, que las cabezas de los bebés fuesen aplastadas a golpes de culata o se los metiesen en sacos para gasearlos hasta la muerte. Tremendo. Continuamos con una obra muy impactante, como es el cine de Michel Haneke, una obra en blanco y negro, La cinta blanca, que nos habla de esa radiografía de la sociedad alemana de preguerra que fue capaz de generar una conciencia en esa Alemania prenazi para hacer lo que hizo, ¿no? Es una película donde se ve las raíces en las que germina el odio, el desencanto y la inhumanidad en esa sociedad. Muy aconsejable.
como también esta película, La llave de Sara, pero que ya nos traslada, tanto la novela como la película, nos traslada a la época de la Francia de Vichy, ¿no? Y sobre todo a un hecho que fue la redada del velódromo de invierno en julio de 1942. Lore es una película alemana que nos habla de cómo esta hermana mayor y sus cuatro hermanos tuvo que sobrevivir tras caer derrotada la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y lo que fueron todas sus peripecias. Otra película muy bonita, tanto el bestseller del que procede, como la obra de Brian Percival, ¿no? La ladrona de libros, ¿no? Esta historia de esta niña, Liesel Memminger, quien a través de los libros puede sobrevivir a esa tremenda situación que vive alrededor del nazismo, ¿no? Y fijaros qué cosas tan bonitas obtenemos de esta película. Una persona es tan buena como lo sea su palabra, le dice su mentor. Esta película francesa, La profesora de historia, es realmente una historia, está inspirada en una historia real que procede de un instituto multirracial, marginal, conflictiva, donde una profesora no era capaz de hacerse con la clase, pero de pronto aparece la posibilidad de participar en un concurso, el Concurso Nacional de la Resistencia y Deportación, que tenía el título Los niños y adolescentes en el sistema de concentración nazi. Bueno, este hecho ocurre en el año 2009 y se tienen que, lógicamente, retraer a medio siglo anterior, cuando de pronto estos adolescentes conflictivos descubren lo que fue la Segunda Guerra Mundial y de pronto cómo les cambia incluso a ellos mismos la vida a través de esta película. La profesora de historia descubrimos cómo a veces la memoria histórica sí que es muy necesaria. El viaje de Fanny es muy parecido a la película Lore. En este caso son una serie de hermanos franceses, ya no alemanes, que también tienen que sobrevivir en la Francia de la Segunda Guerra Mundial. La infancia de un líder es una película británica muy especial en lo que nos habla cómo la educación despótica de un niño puede ser el caldo de cultivo fantástico para generar un tirano, ¿no? Y de alguna forma nos está diciendo cómo se pudo generar figuras como la de Hitler, cómo se pudieron educar para llegar a donde estuvieron, ¿no? Y es bueno, pues una similitud esta película, La infancia de un líder. Esta es una película francesa, Una bolsa de canicas, con un título maravilloso y que se fundamenta en una obra homónima y que procede evidentemente de una historia real de su propio protagonista, Joseph Joffo, que fue eso, lo que él vivió como judío y su propia familia en la época de la Francia de Vichy. Esta película ya nos traslada a Rusia, se estrenca Mi hermana pequeña, que es la visión del conflicto de la Segunda Guerra Mundial en territorio ruso a través de la visión de dos niños, Yamil y Oksana. Y esta es una película muy diferencial. Procede de Nueva Zelanda y habla, es una adaptación de la novela de Calling Skies, y es una adaptación de esta novela muy, muy bonita porque habla de este niño que conocen como Jojo Rabbit y que tiene un amigo imaginario que no es ni más ni menos que Hitler, ¿no? Y realmente es una visión diferencial, incluso podría decir simpática, de lo que evidentemente tiene poca simpatía y poca visión para la comedia, ¿no? Como fue aquel hecho. Y termino con esta película, Los niños de Windermere, que vendría a ser como la versión infantil de La lista de Schindler, ¿no? Fue una historia real de un psicólogo judío, Oscar Friedman, que ayudó a una serie de supervivientes de los campos de concentración nazi, en este caso jóvenes adolescentes, y que son acogidos en una mansión cerca del lago británico de Windermere. Bien, y vamos ya al tercer núcleo, que es la infancia y otras guerras, porque evidentemente existen muchas guerras. Hoy en día existen muchas otras guerras. Hoy, por ejemplo, los noticiarios nos hablan de la guerra y de la invasión de Ucrania por parte de Rusia o del conflicto entre Israel y Palestina, y está presente en los telediarios continuamente. Pero sabemos que ahora mismo al menos hay 30 guerras activas en el mundo, pero solo conocemos las que nos dicen los telediarios. Sin embargo, hay otras muchas guerras y quiero referirme a ellas, ¿no? A esas otras guerras que han existido y existen en el mundo. Y empiezo con esta obra francesa, con esta película francesa de André Téchiné, Los juncos salvajes, que nos introduce a la visión de tres adolescentes durante la Guerra de la Independencia de Argelia.
O esta película mexicana, Voces Inocentes, que nos traslada a la especial visión y vivencia del escritor salvadoreño Óscar Orlando Torres, lógicamente en su país durante la Guerra de Guerrillas. Machuca nos traslada a la vivencia de tres adolescentes de distinta clase social durante aquellos convulsos días políticos o años políticos de Chile de la década de los 70. De mayor quiero ser soldado es una película distópica española muy polémica y que quiere alertarnos sobre los peligros de la sobresaturación de la violencia visual que de la infancia, la adolescencia tiene lógicamente en la televisión, en cualquier red social. Esta es una película, una de las varias versiones que existe sobre esta novela de Luis Perregaux y que habla de la rivalidad entre los chicos de dos pueblos vecinos imaginarios de la Francia rural, ¿no? La película más conocida es en blanco y negro del año 1962, dirigida por Yves Robert, pero hoy os traigo esta ya en color, dirigida por Jean Samuel en el año 2011 y que de alguna forma no nos traslada ni a la Primera ni a la Segunda Guerra Mundial, sino también tiene el trasfondo de la Guerra de Argelia. Y ahora dos películas muy contundentes sobre lo que fue el no tan lejano conflicto de los Balcanes. Una es Clip del año 2012 dirigida por Maya Milos y la otra dirigida en el mismo año por Sergio Castellito desde Italia, Volver a nacer. Y fijaros lo que nos dice en un momento determinado la protagonista, que es curiosamente nuestra Penélope Cruz. Me avergüenzo de pertenecer a la raza humana. Dios no nos perdonará, ni siquiera a los niños. Continúa con otra película española, La cigüeña metálica, que regresa de nuevo a la guerra del Salvador y a ese frente farabundo Martí de Liberación Nacional y lo que suponía, ¿no? Y cómo repercutió en toda esa infancia que algunos nos dicen, me pasé 3 o 4 meses que no podía hablar. Y me decía, ¿yo para dónde voy a ir si murieron todos? Y esta película argentina, Infancia clandestina, que nos habla lógicamente de esa época complicada de la dictadura militar, también de la década de los 70 en Argentina y que está basada en hechos reales. El cohete nos traslada ya a otro continente, a esa zona y ese complejo territorio conocido como Indochina y a lo que son el conflicto de las minas antipersona y cómo ha repercutido también en la infancia y adolescencia, en toda la población, pero lógicamente en todo lo que supone para ellos. La Guerra Santa por antonomasia que sigue presente y ya la que hemos denominado y ahora mismo mucho más presente, ese conflicto entre Israel y Palestina, en este caso aquí representado por un niño autista que nos recuerda que ese muro irreconciliable entre Israel y Palestina ha convertido a estas dos naciones en más autistas que ese mismo niño. Y yo creo que esto es continuo, llevamos décadas, la mayoría que escuchamos esta ponencia, hemos vivido con ese conflicto continuamente reactivado. Y si dura es la película anterior, esta otra, que es una película documental, nos habla de los horrores del conflicto sirio. Esta es una película que ya tiene una década, pero que evidentemente, aunque ahora mismo el conflicto sirio no está tan presente como hace una década, sigue siendo igual de cruel. Macondo es una película austríaca que nos habla a través de la visión de un niño, Ramazán, nos acerca a ese conflicto bélico que lleva siglos, pero llega ahí latente, pero que permanece, ¿no? Es el conflicto checheno-ruso. Y Nacido en Gaza es una película documental preciosa dirigida por el hispano-argentino Hernán Zin y que está rodada hace justo 10 años en el conflicto de la Franja de Gaza en el año 2014. Y lo que hace es entrevistar y seguir la vida de 10 niños y niñas que cuentan cómo es su vida bajo las bombas. Vamos, que podría hacer otra película precisamente ahora con lo que estamos viviendo. Y fijaros lo que nos dice uno de los niños protagonistas. Nos da miedo movernos por nuestra tierra, porque hay misiles que no han explotado. Me gustaría ir al colegio sin tener que pasar miedo, vivir como otros niños en el mundo. Mirar otra película, antes hablamos de la Tumba de las Luciérnagas, la segunda película de animación. En este caso procede de los famosos estudios irlandeses de animación Cartoon Saloon y está inspirada en una vivencia real de la escritora y activista Deborah Ellis, El pan de la guerra, y narra la historia de esa niña parvana que en el Kabul controlado por los talibanes se ve obligada a disfrazarse de chico. Pero fijaros que esta historia, que es de animación, se asemeja mucho a la película francesa Persépolis o a la película afgana Osana.
Osama, que es lo mismo, ¿no? El poco valor o lo duro que es ser mujer o niña en estos países, ¿de acuerdo? El cuaderno de Sara es una película española que nos traslada al Congo y concretamente a la guerra del Coltán y a esa lacra que son los niños soldados. Cafarnaún es una película durísima del Líbano que relata el viaje vital de Zain, un niño de 12 años que sobrevive en las calles de Beirut, que ya están completamente arrasadas, como está arrasada la vida de este niño, y es un niño que llega hasta su desesperación, que quiere incluso denunciar a sus padres por el hecho de haberles traído al mundo. Antón, su amigo y la Revolución Rusa es una película que apareció hace unos pocos años de Ucrania y casi era una premonición a lo que vendría después, ¿no? Aquí cuenta la inquebrantable amistad que se forja entre dos niños, uno cristiano y otro judío, y era en los términos de la recién terminada Primera Guerra Mundial, ¿no? Y la presencia de las fuerzas bolcheviques en Ucrania, ¿no? Vamos, la historia se repite, ¿no? Y el padre de uno de ellos les dice a estos niños, la vida es una injusticia tras otra, pero tenéis que aprender a vivirla porque solo tenemos una. Pequeño País es una película francesa que nos mete de lleno en aquella barbarie que fue la lucha entre Hutus y Tutsis y que provocó cientos de miles de asesinatos simplemente por el hecho de ser diferentes, ¿no? Y fijaros qué forma de describirlo, ¿no? Tiene, porque el niño no entiende nada. Dice, mirad, los Hutus, le dice el padre, los Hutus son pequeños y con nariz ancha, y los Tutsis son altos, delgados y con nariz fina como mamá. Tú eres Tutsi total, nunca se sabe qué piensas. Pues esa pequeña diferencia racial, evidentemente, con muchos antecedentes por medio, es lo que desencadenó, evidentemente, esa cruel guerra que todos conocemos, en este caso, centrada en Burundi. Y Belfast también procede de una experiencia personal, igual que la otra, en este caso de su director Kenneth Branagh, y habla de ese conflicto que también vive con nosotros y que durante más de 3 décadas asoló durante el siglo XX, lógicamente, esa guerra entre Inglaterra e Irlanda, ¿no? Y con epicentro en Belfast. Pues bien, y ya termino con esta otra película, muy reciente, una película francesa, La Guerra de los Lulús, que es en realidad la adaptación de una serie de cómics homónima y una sencilla y humanística historia antibelicista que ocurre durante la Primera Guerra Mundial y la historia de 4 alumnos de un centro que tienen que huir durante la Primera Guerra Mundial y que tiene la característica de que todos sus nombres empiezan por Lu, Lucien, Luigi, Ludwig y Lucas, y al que se une una adolescente, una niña adolescente que se llama Luce y bueno, ellos se dicen llamar los Lulús y bueno, en un momento determinado tienen que sobrevivir y ellos mismos se dicen no estamos solos, estamos juntos. Bien, pues esta es un poco el repaso y la denuncia necesaria desde el séptimo arte, porque yo creo que esta denuncia desde cine y pediatría es necesario reflexionar sobre ella, porque como nos decía Henry Miller, cada guerra es una destrucción del espíritu humano, y yo creo que como pediatras que cuidamos el cuerpo, evidentemente la salud de nuestra población, tenemos que ser conscientes también de su educación y de valores como pueden ser lógicamente de que evidentemente se viola continuamente los derechos de la infancia en cualquier conflicto bélico, donde todos pierden, pero probablemente los más pequeños son los que más pierden. Y esta denuncia la debemos hacer en blanco y negro, en las películas en blanco y negro, porque el cine es y debe ser también conciencia, memoria y reivindicación, pero también las debemos hacer en color en cualquier película de las más actuales porque los actuales más de 460 millones de niños y niñas de la guerra necesitan que no nos olvidemos de ellos. Fijaros, más de 460 millones de niños y niñas continúan en algún conflicto bélico ahora en el año 24 del siglo XXI. Bueno, gracias a todos. Esto es un poco el proyecto de 13 libros y sumando del que procede toda esta recopilación de más de 6 decenas de películas clasificadas en 3 bloques. Aquí os dejo, esta presentación la tendréis a vuestra disposición y aquí en cada una de las carátulas de los libros os dejo el enlace al vídeo de presentación de cada uno de los libros que han ido apareciendo año a año y concretamente el último que ha sido presentado hace justo un mes en el Festival Internacional de Cine de Alicante, su vídeo y su dedicación está
precisamente dedicado a lo que es el tema de la ponencia de hoy. Un vídeo dedicado a las guerras y la infancia y que, bueno, os animo a que podáis ver porque sería un colofón maravilloso a lo que es mi presentación y probablemente el acompañamiento de la música lo haga mucho más llevadero que solamente las palabras y mi presencia en este momento. Bien, solamente deciros que la vida puede ser de cine y es gracias a que podemos contar con el buen guión de tener la familia que va creciendo. En este caso, os presento a mis 3 nietos y que evidentemente ellos, como cualquier niño y niña, necesitan que su vida evidentemente sea de cine y esté exenta de conflictos bélicos. Muchas gracias a todos, a cada una de las sociedades científicas de pediatría del mundo que apoyan este proyecto de cine y pediatría y con especial cariño, sin duda, a México, que me acogéis siempre con los brazos abiertos. Gracias a todos y espero que esta ponencia nos anime a todos a prescribir películas y hacer un mundo en paz. Gracias y un abrazo.